Saludar a todos los que están presencial y telemático. Telemática. Sí, secretario, ¿eso no hay inconveniente de que se presida telemático o...? No, sí, no hay Sí, inconveniente que usted presida en forma telemática. sí, bueno, no los veo a todos, así es que no sé, a lo mejor sí sería más práctico alguien que esté en la sala Sí. por un tema práctico, digamos, Sí. porque no los veo a todos. Usted presidiría accidentalmente. Don Bernardo Bertier presidiría accidentalmente de presidenta. Perfecto, secretario, prefiero porque, como le digo, no tengo la visualización de todo. Sí, sí. Claro, no. Bien, muy buenos días. Ya nuestra presidenta dio por inicio y abrió esta sesión. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de los temas que tenemos en la tabla. El acta de la sesión número 36 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. No hay acta a disposición. Bien, pasamos entonces al otro punto que es la cuenta. Aquí le hemos pedido a nuestro secretario que dé lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra al respecto. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia que califica de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley 21.325, Ley de Migración y Extranjería, con el objeto de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión. En segundo lugar, una carta del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social e Independientes, informando que el diputado Luis Alberto Cuello, reemplazará en la presente sesión a la diputada señora Carolina Tello. Finalmente, una carta del vocero del Movimiento Social Aguirrino, señor Óscar Rojas, mediante la cual solicita que, en ejercicio de la atribución establecida en el artículo 38 de la Ley de Transparencia, la Cámara de Diputados, por la mayoría de sus integrantes o a través de 10 de sus miembros, inicie el procedimiento de remoción del presidente del Consejo para la Transparencia, señor Francisco Leturia, por el motivo que indica. Esa es toda la cuenta. Bien, gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra entonces en relación a la cuenta. Si alguien quiere alguna aclaración, parece que el diputado Kaiser quiere hacer uso de la palabra. Respecto de la solicitud que se hizo de despachar al presidente del Consejo de Transparencia a la Corte Suprema, me parece que nosotros requeriríamos de más antecedentes. Señor presidente, si pudiésemos oficiar al Consejo de Transparencia para que se pronuncien, sobre el punto y nos hagan llegar los antecedentes que disponen. Caso contrario, tendremos que hacer lo que sea necesario. Diputados, ¿estamos de acuerdo con la propuesta? Hay un diputado que no está de acuerdo. Sí, o sea, El diputado Cuello, usted tiene la palabra. tengo una duda, porque en la carta que se recibió, que leyó el secretario de la cuenta, no se expresan cuáles son las causales por las cuales sería pertinente revisar una eventual, no sé, al menos no se leyó, colega, entonces, o más bien indicar cuál es el motivo por el cual se hace esta solicitud, pero en definitiva creo que de todas maneras no sé si sea tan pertinente oficiar al Consejo, porque en definitiva esa es una facultad autónoma de la Cámara o de quienes quieran suscribir una cosa como esa, y en consecuencia no sé qué pueda responder a este respecto el propio Consejo. Tengo esa duda, gracias. Diputado Trisotti. Sí, para claridad, la comisión recibió una comunicación de don Óscar Rojas Contreras, vocero del Movimiento Social Aguirrino, donde nos solicita como Comisión de Gobierno Interior hacer una presentación ante la Corte Suprema para poder solicitar la remoción del presidente del Consejo para la Transparencia en virtud de un reportaje que realizó el Centro de Investigación Periodística CIPER Chile, titulado Consejo para la Transparencia gasta 2 millones de pesos en visita de su presidente a Marruecos
y no se conocen de sus actividades en este viaje. Por tanto, en complementación a lo que ha solicitado el diputado Kaiser, y sin perjuicio de la solicitud que se hace, creo que es importante poder tener todos los antecedentes sobre este caso y es en razón de eso poder solicitar un informe al Consejo de Transparencia para que pudiera explicitar las invitaciones, los objetivos, las reuniones efectuadas para poder tener todos los antecedentes antes de poder proceder a alguna acción posterior. Esa es la razón, presidente. Gracias. Gracias, diputado Tizote. Entre tanto, solicitó la palabra también la colega diputada Giovanna Pérez. Gracias, señor presidente. Yo lo tenía para considerar en varios, pero ya que se lee sobre la cuenta esta nota, yo quería pedir a la comisión que pudiéramos citar al Consejo de la Transparencia. Ya creo que es muy grave las denuncias que hemos escuchado por los diarios. Esta es una institución que recibe recursos públicos, que esta comisión ha invitado en reiteradas oportunidades también para conocer proyectos de ley. Y por lo tanto, si es así, es grave y por lo tanto amerita que nosotros, a lo menos en nuestro también rol fiscalizador, esta comisión lo cite y podamos escuchar cuál es el planteamiento del Consejo. Aquí no es una persona. Aquí hay controles internos, aquí hay otras personas en ese consejo, así que me gustaría que pudiéramos extender esta invitación para que puedan rendir cuenta ante esta comisión, especialmente de lo que se les acusa y recibir antecedentes del consejo también. La próxima semana o la próxima reunión que pudiéramos tener, señor presidente. Gracias. Sin perjuicio de los otros antecedentes que están y que se leyeron en la cuenta, pero creo que es bueno que rindan cuenta también ante esta comisión. Gracias, diputada. A continuación ha solicitado la palabra también el diputado Cuello. Gracias, presidente. Claro, es que lo que ocurre es que en la primera intervención el diputado Kaiser no se expresó cuáles eran los motivos, entonces no se entendía muy bien cuál era la razón del oficio al Consejo, pero había cuenta de que esto se refiere al reportaje que ha sido CIPER Chile respecto al viaje a Marruecos. Estoy de acuerdo con que se oficie y también estoy de acuerdo con que se cite al presidente del Consejo para la Transparencia. Gracias. ¿Oh? Bien, tenemos dos alternativas, hay dos propuestas sobre la mesa. Una es oficiar, ¿verdad?, para pedir antecedentes y el otro es citar, pero en términos de la citación ya tendría que ser de vuelta a marzo, porque ya, ustedes saben, ya tenemos el receso parlamentario en el mes de febrero y no tenemos sesiones. Por lo tanto, sugiero que se pueda oficiar para ir adelantando y posteriormente se toma la decisión de poder citar, digamos, acá a que asistan a una sesión de la comisión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien dijo que no? Nadie. Ya. Presidente, entendí que está acordado citarlos, ¿ya? No al tiro, entiendo, no en este instante, pero sí el acuerdo está primero oficial y también citar, para yo después verlo con la presidenta en su minuto según la tabla. Perfecto, diputada Pérez. Es justamente primero oficial y después citar. Bien, creo que estábamos ahí mezclando las cosas, pero tengo aquí en la tabla temas varios. No sé si alguien quiere exponer alguna otra situación relacionada con la función de esta comisión, ¿no? Bien, pasamos entonces a revisar la orden del día. Ya, adelante, secretario. La interrupción que me acaba de llegar por el WhatsApp, una solicitud de reemplazo de don Juan Fuenzalía, que nos reemplazaría el diputado Donoso. ¿Habría acuerdo? ¿Ahí tiene reemplazo? Diputado Donoso.
Como les adelantaba, vamos a pasar entonces a revisar los temas que tenemos contemplados hoy día en la tabla. Primero, discutir y votar en particular el proyecto de ley de origen en mensaje, en segundo, trámite constitucional y primero, reglamentario con urgencia calificada de simple, que modifica la ley 21.325, ley de migración y extranjería, con el objeto de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión, de acuerdo al boletín. Vencimiento de la urgencia es el 20 de enero. Respecto a este punto de la tabla, se ha invitado nuevamente al director nacional de Migraciones, el señor don Luis Eduardo Taller, a quien le damos la bienvenida, en conjunto también con su asesor que en este momento le acompaña. Así que, si gusta, le cedemos la palabra. No sé si ya se ha avanzado más en relación a este tema que hemos estado pegados varias convocatorias o varias sesiones y la idea es poder de alguna forma llegar a un acuerdo para poder avanzar y resolver un tema que es bastante álgido y que tiene a gran parte de la comunidad del norte de Chile muy preocupado por todo lo que sabemos por los procesos que están ocurriendo allí. Así que les cedo la palabra. Sí, señor presidente. Muy brevemente se ha avanzado en acuerdo respecto de la sesión anterior. La propuesta de proyecto inicial aprobada por la Comisión de Gobierno del Senado en general y en particular apuntaba y proponía modificar el procedimiento de notificación del traslado administrativo del inicio del proceso de notificación de las expulsiones, ¿ya? El que según la ley de 21.325 debe ser presencial. La propuesta inicial es habilitar para que ese proceso de notificación sea también posible de realizarse por carta certificada o por correo electrónico. Eso supone la modificación del artículo 132, incluyendo un inciso señalando que la persona podrá ser notificada por la policía personalmente o por carta certificada dirigida al último domicilio registrado en el servicio o en la PDI, salvo que éste hubiese registrado y autorizado previamente ante cualquiera de ellas un correo electrónico para su notificación. Tratándose de la notificación por carta certificada, esta se entenderá practicada al tercer día de la fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda, y en el caso en que la notificación por correo electrónico, esta se entenderá efectuada al tercer día desde la fecha de su envío. ¿Por qué lo leo, señor presidente? Puesto que se propone al mismo tiempo, luego de una conversación y de un acuerdo entre los distintos sectores y diputados y diputadas aquí, que forman parte de esta comisión, se propone una modificación también del artículo 147, que establece el procedimiento de notificación de la expulsión cuando ésta ya está firme. Y señala lo siguiente, ¿ya? Se propone la inclusión de de un párrafo final que señale que, sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero, esto es la notificación presencial, ¿no es cierto?, en aquellos casos en que no sea posible practicar la notificación por no ser ávida la persona en 2 días corridos y en horarios distintos, el funcionario de la policía, ¿no es cierto?, procederá a certificar tal circunstancia en el expediente y practicará la notificación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 132. Vale decir, se propone aplicar el procedimiento de notificación propuesto para el inicio del procedimiento también para la notificación de la expulsión una vez que ésta está firme, ¿ya? Esa es la propuesta que trae el gobierno. Entiendo que esto implicaría alguna modificación presupuestaria menor, ¿ya? Yo quiero señalar que la ley de presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones incorpora una glosa especial, ¿ya?, que nos pone un piso de 1.200 millones de pesos para materializar expulsiones. Esta modificación podría realizarse desde la evaluación que nosotros hacemos como servicio, sin perjuicio del informe que entiendo hay que presentar por una cuestión más bien formal. Esta modificación podría ser cubierta con el presupuesto vigente del Servicio Nacional de Migraciones, presidente. No sé si hay algo más. ¿Algo más que agregar? Adelante. Su intermedio, presidente, efectivamente. Nosotros estuvimos en conversaciones tanto con los otros órganos, digamos, que están dedicados a estas tareas,
Particularmente la Dirección de Presupuesto nos señaló a nosotros que si bien hoy día no tenemos el informe financiero formalmente, ¿cierto?, para poder ser ingresado, ellos consideran que esta nueva medida, ¿cierto?, de la habilitación de la notificación por carta certificada o correo electrónico en los términos del 132, cuando se haya hecho la búsqueda, ¿cierto?, de la persona en 2 días distintos en horarios diferenciados, ellos consideran que esa supone gasto presupuestario, pero que sería absorbido por el presupuesto vigente asignado al servicio. Eso es de toda relevancia. Entiendo que esta honorable comisión nos había requerido al respecto, nosotros hicimos las gestiones, sin perjuicio de lo cual ese documento, digamos, estaría disponible en un momento relativamente posterior y nosotros haríamos ingreso formal en ese momento. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias y muchas gracias, señor Ruiz, don Luis Eduardo. Quiero ofrecer la palabra si hay algún diputado o diputada que quiere hacer algún comentario, algún aporte en relación a diputado Kaiser, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A mí me gustaría consultar la opinión del gobierno respecto de las otras indicaciones que están presentadas. Muchas gracias, señor presidente. No sé si quieren responder de inmediato la consulta. Sí, yo, Adelante. específicamente la que dice relación con la notificación a través del diario oficial, nosotros ya hemos manifestado nuestra opinión aquí. La eficiencia de una notificación por el diario oficial creemos que es muchísimo menor y los costos muchísimo mayores, dado que la ley establece que hay que notificar a las personas tanto del inicio como de la expulsión, cuando ya está firme, entregándole una copia de la resolución completa. Entonces eso hace que los costos se incrementen y la eficacia de notificación pueda ser menor que por correo electrónico o carta certificada. Diputado Kaiser. Muchas gracias. Con un par de colegas presentamos también una indicación que crearía un inciso tercero al artículo 132, que es el que forzaría a las personas de origen extranjero a crear un correo electrónico al cual puedan ser notificados. ¿Hay alguna objeción por parte del gobierno de dicha indicación? Como servicio, nos parece una buena idea sumar la solicitud o el que la policía pueda solicitar, ¿ya?, a las personas, usted dentro de sus facultades, pedir, así como fijar domicilio, establecer el procedimiento de firma, exigirles también o pedirles que entreguen un correo electrónico. Eso creo que está hay un artículo de la ley, no recuerdo exactamente el número, donde establece las facultades de la Policía de Investigaciones en esta materia, que son la firma, la fijación de domicilio. Se podría sumar ahí, creo, eventualmente también en un proyecto distinto, me parece. Yo no sé si aplica, dada la aprobación inicial de la idea legislar de este proyecto, aplicaría como en esta misma versión. A nosotros la idea nos parece que es una buena idea, que puedan las personas deban entregar un correo electrónico, además de fijar un domicilio, ante la policía o ante el servicio. Se sigue ofreciendo la palabra a alguien presencial o telemático, telemática. Presidenta. Sí, me sumo también a la consulta que hace el diputado Kaiser. No sé si el secretario nos podría responder si puede ser vía la indicación o el mismo ejecutivo, desconozco si efectivamente debe ser en un proyecto diferente ese requerimiento. No escucho, secretario. Sería en el mismo proyecto porque se refiere al tema de la notificación en definitiva. Apunta a eso. Entonces, sí. Sería vía indicación, entonces. Bueno, por su intermedio, presidente. Adelante. Disculpe, entiendo que la indicación que se propuso en ese sentido atiende, digamos, al requerimiento de creación de un correo. Atiende a... No se escucha acá, secretario, no sé si es por los micrófonos. Disculpe, parece que se me desactivó. Repito,
Dice, los extranjeros deberán, al momento de ser detenidos o de hacer una autodenuncia por inmigración irregular, crear en presencia y con asistencia de personal al servicio del Estado, o sea, no necesariamente aquel que sea de migraciones, un correo electrónico al que se le pueda notificar. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con presidio menor en su grado medio. ¿Qué quería decir, Ana? Está claro, presidente. Por su intermedio, si pudiera. Cabe señalar, presidente, que respecto a esta indicación, en principio generaría, digamos, una atribución para el servicio, en tanto requeriría, ¿cierto?, del migrante la creación de un correo. Por otro lado, respecto de la entrega de correos electrónicos para la forma de notificación, en general, el requerimiento para la creación de un medio electrónico que tenga que disponer un tercero para que sea notificado, creemos que excede las facultades que tiene la administración respecto a esos terceros. Si fuese, perdón, si fuese el caso, hoy en día, entiendo que en el caso de la autodenuncia, en el caso de que llegue un migrante, ¿cierto?, a enfrentarse con la administración o a encontrarse o tener un contacto con la administración, ese dato, el dato del correo electrónico, usualmente el servicio dispone del dato, ¿cierto? Ese dato es habido por el servicio, es habido por la administración, ya el dato del correo o el dato del domicilio. Pero respecto al correo electrónico en particular, por su intermedio, presidente, el caso del proyecto de ley, y el proyecto de ley lo que intenta hacer es que el migrante tenga que prestar su consentimiento como se hace para todos los otros medios de notificación electrónico que se disponen, digamos, en los procedimientos administrativos, y ese ha sido el estándar que resguarda, digamos, nuestro Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Entiendo que había habido un malentendido respecto de lo que había informado el director. Pues esa es la postura del Ejecutivo, presidente. Muchas gracias. Gracias. ¿Usted se refiere a lo mismo? Ya. Muchas gracias, señor presidente. Mi duda en razón de lo siguiente. No se requiere del consentimiento del migrante para pedirle un domicilio, no se requiere del consentimiento del migrante para detenerlo, no se requiere el consentimiento del migrante para hacerle una identificación biométrica, pero se requiere del consentimiento del migrante para hacerle un correo electrónico en Hotmail. ¿En serio? Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Bien, me he solicitado la palabra hace un ratito la diputada Alicia Astudillo. Usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Dani Astudillo, efectivamente. A ver, tengo dudas, ¿ah? Pocas veces coincido con el diputado Kaiser, pero me parece insólito que no se le pueda pedir el correo electrónico a una persona cuando ingresa a nuestro país, siendo que el correo electrónico hoy día te lo piden para todo. Para cualquier cosa que uno abra en internet, uno está obligado a registrar el correo electrónico. Por lo tanto, me parece increíble que se diga que se están superando las atribuciones, porque además es una persona que está ingresando a nuestro país. Evidentemente tenemos que tener cómo ubicarla, y si la persona dice que no tiene domicilio porque todavía no ha definido dónde se va a quedar, ¿de qué forma entonces la vamos a ubicar si no le pedimos un correo electrónico? Y quiero saber, además de ese reclamo, si es que el Ejecutivo habría aceptado una de las propuestas iniciales que hicimos de que en la segunda instancia, cuando ya se decretó la expulsión, tener otros mecanismos adicionales como el correo electrónico. ¿Entendí bien? Porque en un inicio habían dicho que no se iba a aceptar, que era la primera indicación que nosotros habíamos propuesto. Se habían manifestado a favor del diario oficial la última vez que tuvimos sesión, y ahora sería, entonces, la verdad es que me preocupa tantas vueltas de carnero en esto. Yo me estoy finalmente enredando porque siento que estamos legislando algo que es sumamente importante para nuestro país, no solamente para los que vivimos en el norte, porque el problema hoy día de no poder regular correctamente la migración genera una serie de externalidades negativas. Por un lado, efectivamente, porque han ingresado bandas criminales internacionales, pero también porque hay personas que hoy día no pueden, que quieren a lo mejor aportar a nuestro país, que no pueden insertarse correctamente tampoco. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros podamos tener información para tener un contacto fluido y permanente con quien ingrese a nuestro país. Entonces yo le pido por favor al Ejecutivo
que se ordene y que de una vez por todas aclaremos esta situación, porque llevamos varias sesiones discutiendo el tema y constantemente hay un cambio de parte del asesor jurídico que lo acompaña, director. Eso es solicitaba la palabra el diputado Trisote. Juntemos estas dos y que tuvo esos Sí. planteamientos y ahí le damos la palabra al Ejecutivo Sí, para que... sobre el punto y para después yo creo que ya hay que empezar a votar y que sea esta mesa en definitiva la que defina qué es lo que avanza y qué es lo que no. Yo sobre el punto, yo le quiero pedir formalmente y respetuosamente al gobierno que se ponga de acuerdo. Acá, en cada sesión, estamos teniendo una versión distinta. Acá hace pocos segundos el asesor le quita el piso al director. Lo que se nos plantea acá por parte del Ejecutivo va cambiando sesión a sesión. La ministra vino hace unos días atrás y también nos plantea una cosa distinta. Entonces, a lo menos que haya algo de concordancia en la forma o más bien en la posición que ha establecido el gobierno en esta materia, porque así la verdad es muy difícil avanzar. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Trisotti. Le cedemos la palabra entonces al director de Migraciones, don Luis Trayes. Sí, señor presidente, por su intermedio para despejar los puntos planteados sobre la propuesta de modificar la segunda notificación, que es un cambio respecto de la propuesta del gobierno, de modificar la primera, ¿ya? No la incluimos en su primer momento, tal como lo he explicado aquí, lo expliqué en la sesión, creo que la antepasada, porque consideramos que eso implica un riesgo, ¿ya? Implica un riesgo de que la persona pueda, o las expulsiones pueden ser más revocadas por tribunales de justicia. Me pidieron los datos de revocaciones de las solicitudes de expulsión y los traje. Y los vuelvo a repetir, en 2018 se revocaron 116, en 2019 238, en 2020 151, en 2021 622 y en 2022 331 expulsiones revocadas por los tribunales de justicia. Creemos que la doble notificación por correo electrónico, en la eventualidad de producirse, puede generar que se revoquen en mayor medida las expulsiones administrativas. Es por eso que nosotros propusimos en un primer momento solo modificar el procedimiento de notificación del traslado administrativo de la expulsión. Esto es el inicio del procedimiento. En el curso de la discusión y de la búsqueda de la voluntad del gobierno para llegar a acuerdos, nos abrimos a la posibilidad de, en subsidio, ¿ya?, luego de que eventualmente fracasen las dos primeras notificaciones de la expulsión a firme, puede hacer por correo electrónico y por carta certificada. Eso no muestra otra cosa que una disposición del gobierno para abrirse los acuerdos en esta materia que nos preocupa a todos y que, creo yo, buscamos todo el mismo objetivo, que es facilitar los procedimientos de expulsión y generar una mejor condición para que podamos administrar las sanciones desde el Ejecutivo en el caso de gente que comete delitos o faltas a la ley de extranjería. Eso respecto de la propuesta que trajimos hoy día para ampliar el procedimiento de notificación. En cuanto al correo electrónico, no hay diferencia, no hay quitada de piso. A nosotros nos parece una buena idea que la Policía de Investigaciones, tal como lo señala el artículo 137 de la ley 21.325, ¿ya?, ejerza su facultad como medida de control, ¿ya? Dice el artículo 137 que podrá tomar declaración a la persona. 2, fijación de domicilio. 3, presentación periódica en sus dependencias. Perfectamente podría haber un cuarto que sea creación de un correo electrónico o solicitud de un correo electrónico. Con lo que no estamos en realidad de acuerdo es con decir que hay que obligar a la persona a realizar un correo electrónico, porque eso es incontrolable, es poco eficiente y por otro lado desborda las atribuciones que tienen los servicios en general. Un servicio de salud, ¿ya?, no tiene la atribución de obligar a una persona a crear un correo electrónico. La Policía de Investigaciones sí puede, digamos, ejercer la facultad, ¿ya?, de digamos que ya la tiene, ¿no es cierto?, de control migratorio como autoridad contralora, de solicitar la creación de un correo electrónico, puesto que si se lo crea la policía, o sea, es la persona que en un acto voluntario tiene que crear el correo electrónico. Y al mismo tiempo, ¿ya?, creo que sería bueno que se autorizara la utilización del correo para la notificación. Por lo mismo proponemos un correo, la creación de un correo, perdón, por lo mismo es que proponemos que se autorice la utilización del correo para la notificación de las expulsiones. Eso, señor presidente.
Micrófono, por favor. El Señor, diputado Kaiser tiene la palabra. señor presidente, por su intermedio, yo creo que la indicación como está formulada, señor director, no va en contra de lo que usted dice. Si usted la lee correctamente, dice, los extranjeros deberán al momento de ser detenidos, son detenidos por carabineros y se entregan a la PDI, de acuerdo con el otro proyecto que tenemos nosotros. Es decir, ahí se entiende, se subentiende que quién va a hacer el proceso de creación del correo electrónico. O de hacer una autodenuncia por inmigración irregular. Y eso se hace, evidentemente, ante el servicio se hace ante la PDI. Nuevamente, tenemos la PDI, que es la misma que tenía las facultades anteriores. Dice, crear en presencia y con asistencia de personal al servicio del Estado, y yo pongo aquí al servicio del Estado, puede ser perfectamente la PDI, pero la PDI puede requerir refuerzos. Es por eso que planteamos personal al servicio del Estado. Un correo electrónico al que se le pueda notificar. Y si se niega o si lo rechaza, va una sanción a pie de página. ¿Para qué? Para efectivamente crear una obligación o crear un precio. Ahora, es voluntario irse o sea, hacer el servicio, el correo electrónico o irse con una condena de presidio menor en su grado medio. Esa decisión es libre de la persona. Nosotros como Estado tenemos, eso sí, la facultad de decirle a la gente, ¿sabe qué más? Usted sométase a nuestras normas. Usted sométase a lo que nosotros necesitamos para poder tratar con usted cuando tengamos que tratar con usted. Y si nosotros perseguimos otro tipo de irregularidades administrativas, también de manera muy dura, entonces respecto de privados, entonces no me puedo imaginar por qué no podemos establecer esto, que al final efectivamente lo que hace es entregarle la facultad en la práctica a la PDI. O sea, yo no veo el conflicto desde ese punto de vista, porque no se lo desplaza al Servicio de Migraciones. El órgano estatal que va a recibir a esta gente, que va a tratar con esta gente, es el órgano estatal que está destinado a ello. Ahora, al dejarlo un poco abierto, lo que permite es que con otras modificaciones legales, si se crea una nueva policía de frontera o lo que fuere, efectivamente este artículo pueda seguir siendo aplicado en la forma en que está. No veo el conflicto en esa materia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación me ha solicitado la palabra la diputada Astudillo. Muchas gracias, presidente. A ver, yo, por ejemplo, lo que nosotros hemos planteado en la indicación que quisimos agregar era modificar el artículo número 5 en su inciso final, para que al momento de ingresar al país, el funcionario que recibe al extranjero pudiera solicitarle en ese momento el correo electrónico. No estamos hablando de otros servicios, no sé, no entiendo, y ahí acláreme, director, por qué se habla del servicio de salud, porque aquí es cuando la persona ingresa. Uno cuando ingresa a un país, yo lleno el formulario y tengo que decir en qué hotel me voy a alojar, en qué vuelo llegué, tengo que dar una serie de información en cualquier papelito cuando ingreso a un país extranjero, ¿cierto? Y efectivamente el correo electrónico. Entonces acá es asegurarse que cualquier persona que ingresa a nuestro país, al momento de ser apercibido por el funcionario público, cuando está ingresando, se le pidiera el correo electrónico. Y respecto de los datos que usted da, de las expulsiones revocadas, yo lo que le había pedido a su asesor cuando hicimos una reunión acá, suspendimos la sesión porque teníamos muchas dudas, es no solamente el número, es saber por qué fueron revocadas. ¿Dónde está el nudo crítico? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Estamos excediéndonos en la ley? ¿Hubo un error en el procedimiento? ¿Cuáles son las causas por las cuales un tribunal revoca una decisión de expulsión? Muchas gracias, presidente, por su intermedio, por cierto. Gracias, diputada. Y a continuación me ha pedido la palabra el diputado Cuello. Gracias, presidente. Yo creo que la fórmula que se propone por el Ejecutivo me parece que es la adecuada, porque en definitiva lo que hace es facilitar la eficacia del procedimiento. O sea, señala formas de notificación alternativa y que yo creo que necesariamente debe concurrir la voluntad de la persona para crear este correo electrónico, porque es un acto personal, eso por un lado. Y por otra parte, aparte de la eficacia, también resguarda el debido proceso. Aquí estamos hablando de procedimientos de expulsión. Entonces creo que
para poner las cosas en contexto, hay dos indicaciones. La indicación del diputado Kaiser respecto de obligar a una persona a crear un correo electrónico en presencia de un funcionario público, está creando ni más ni menos que un tipo penal. O sea, yo realmente no he visto eso en otro lugar, que una persona pueda ir a la cárcel o tenga una sanción penal por no crear un correo electrónico, que es un delito bastante curioso. Entonces yo creo que también hay que tener presente acá que el derecho penal es la última ratio, es la última herramienta que existe en el orden jurídico para efecto de sancionar una conducta. Entonces, realmente no desconozco cuál es el disvalor de no crear un correo electrónico para que una persona pueda arriesgar una pena de cárcel. Me parece bastante sorprendente. Y en segundo lugar, creo que en definitiva también hay problemas de eficacia en el sentido que lo planteó el director, puesto que una persona perfectamente compelido a crear un correo electrónico o a entregar uno puede entregar un correo electrónico, digamos que no esté habilitado, que esté en desuso, qué sé yo. Entonces, por supuesto que eso hace perder eficacia al procedimiento. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Voy a darle la palabra al diputado Félix González y después le doy la palabra al Ejecutivo a ver si pueden hacer algún aporte en relación a lo que Muchas se está gracias. comentando. Muchas gracias, presidente. Lo que he escuchado de los diputados Trisotti, Kaiser, en general, me recuerda a la tramitación que hicimos el año 2019 de la Ley de Migraciones, en donde a veces el exceso de normas, de exigencia, produce el efecto contrario. O sea, parte importante del problema en que estamos es por normas que tienden a complicar la migración y el resultado es totalmente contrario a lo que esas mismas personas que argumentaron esas normas querían. Y en este caso, si entendí bien, y el director me puede aclarar, lo relevante es que la persona diga, acá notifíqueme en este correo. Y eso tiene que ser voluntario, como bien dice el diputado Cuello. Porque si hacemos obligatorio que la persona esté obligada y que venga un funcionario de la PDI y lo acose para que tenga que entregar un correo electrónico o se le crea un correo electrónico, bueno, se va a revocar la expulsión si es que hay una expulsión porque va a estar mal notificado. Si no, tendríamos que cambiar el Código Orgánico de Tribunales y los derechos constitucionales. Entonces, si queremos adecuar esta norma para que sea efectiva, acá lo importante no es que se le hostilice a la persona migrante, sino que se le pueda notificar y sea válida la notificación en ese correo electrónico, lo haya leído o no lo haya leído, sea verdadero o sea falso, la persona voluntariamente entregó ese correo. Si a ese correo llegó la notificación, el tribunal la aceptará. Creo que eso entiendo de lo que ha expuesto el Ejecutivo y por lo tanto acá lo más importante es que el procedimiento esté bien hecho y no que sea utilizada la persona en el momento en que entra o tiene contacto con funcionarios públicos. Gracias, diputado González. Entonces, a continuación le vamos a ceder la palabra al Ejecutivo para que nos ilustre y nos aclare un poco más en relación a esta temática que estamos analizando y discutiendo. Sí, para despejar un poco algunas cosas que hoy día sí ocurren. Hoy día sí ocurre que toda persona que ha hecho algún trámite migratorio, nosotros contamos con su correo electrónico. Cualquier persona que haga algún trámite migratorio está en la base de datos del Servicio Nacional de Migraciones con correo electrónico, porque hoy día todos los trámites se hacen vía digital con clave única, ¿ya? Eso ya está. El problema lo tenemos con las personas que están en ingreso regular y que no han hecho ningún trámite en el Servicio Nacional de Migraciones. El acceso a esas personas, que son por principio invisibles, que no han tenido ningún contacto eventual con el Estado, el contacto principal en términos de control migratorio y el que tiene la facultad es la Policía de Investigaciones, ¿ya? Hoy día la Policía de Investigaciones, según la Ley de Extranjería, ¿ya? La 21.325, puede ejercer su facultad de control migratorio ejerciendo, como señalé, 3 acciones: tomar la declaración de la persona, la fijación del domicilio y la presentación periódica, la exigencia de presentación periódica para firma, ¿no es cierto? El incumplimiento, esto es lo que dice la Ley de Extranjería, es importante tenerlo sobre la mesa. El incumplimiento de estas medidas, domicilio, no tomar declaración o no ir a firma,
el incumplimiento de estas medidas será sancionado con una multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales. Eso es lo que establece hoy día la ley de extranjería. Una opción, que es la que hemos propuesto, digamos, aquí en esta conversación que hemos tenido, es incluirlo del correo electrónico aquí. A nosotros nos parece buena idea porque nos permite tener información de las personas, ¿ya? Nos permite acceder a ellas de manera más ágil, puesto que, dado que no tienen ningún trámite en el Estado, el que su primer acercamiento a la Policía de Investigaciones, que es la institución que tiene la facultad de ejercer el control migratorio, pueda solicitarle un correo electrónico y un domicilio también, ¿ya? Así como le solicita otras informaciones cuando le cursa el parte por ingreso clandestino. En cuanto a las revocaciones, puedo enviarle, por su intermedio, presidente, diputada Astudillo, la información. Les voy a adelantar que las revocaciones, la mayoría de ellas, son revocadas por falta del debido proceso, ¿ya? ¿Pero qué significa esto? O que se lo detiene más allá del tiempo que está establecido en la ley, o que no se le permite realizar los descargos, o porque está en alguna de las consideraciones que establece la ley para dejar a firme la medida de expulsión. Por ejemplo, el artículo 129 establece que el tiempo de regularidad en el país, el arraigo familiar, son consideraciones que se deben tener en cuenta. Entonces, nosotros podemos en el servicio entregarles información, ya revisar las resoluciones, hacer un estudio de aquello. Nos va a tomar un par de semanas porque hay que ir a meterse a las resoluciones, a ver las causales, pero se la podemos entregar por su intermedio, presidente. Finalmente, quisiera señalar que nosotros confiamos en la Policía de Investigaciones, confiamos en su trabajo y confiamos en que si le entregamos la facultad para solicitarle un correo electrónico a las personas, ellos lo van a hacer, porque comparten la preocupación que tenemos nosotros de facilitar estos mecanismos de notificación para las expulsiones. Entonces, en ese sentido, creo que entregándole la facultad de control o sumando la facultad de control a la Policía de Investigaciones, el que puedan solicitar un correo electrónico, asimismo que les piden notificar el domicilio, la Policía de Investigaciones se va a encargar de que eso ocurra. Eso, señor presidente. Voy a esperar un minutito los diputados que me están pidiendo, porque me ha pedido también para mayor abundamiento el asesor don Sergio Valenzuela. Presidente, por su intermedio, primero señalar que no es lo mismo crear un correo que solicitarlo. Si me permiten una pequeña analogía, no puede el Estado, ¿cierto?, ni la administración señalarle a una persona la forma en que ella va a ser notificada. O sea, si yo le dijera a usted, yo soy, por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y le dijera a mi regulado, sabe que yo le voy a notificar personalmente a usted en Plaza de Armas sin número. Ahí hay una falta de emplazamiento, y eso es una falta, una garantía que es muy importante, que es el debido proceso que estaba comentando el director. Entonces, cuando hay faltas al debido proceso, concretamente puede haber faltas esenciales, vicios esenciales al procedimiento administrativo. Y estos vicios esenciales al procedimiento administrativo son los que tienen la aptitud necesaria para viciarlo. Y cuando hay un vicio esencial en el procedimiento y se produce agravio, por ejemplo, la falta de emplazamiento, porque yo no sé que están tramitando un procedimiento administrativo en mi contra, lo que va a pasar es que ese procedimiento va a ser anulable y va a ser susceptible de anulación por el migrante o por el interesado del procedimiento en cuestión. Más allá de eso, el correo electrónico es un dato personal. Hay una ley que ya regula los datos personales, que es la 19.628, y establece que los datos personales pueden ser tratados tanto por privados como por el Estado, pero de forma tal en que esos datos personales tienen que ser voluntariamente entregados y tienen que conocerse la finalidad para la cual son tratados. Entonces hay una regulación distinta que se refiere a este tema y que, digamos, constriñe la capacidad que tenemos nosotros de tomar una decisión hoy día en este proyecto, que es más bien acotado, que pretende en un primer momento, ¿cierto?, facilitar la notificación del acto que instruye o incoa el procedimiento administrativo, estableciendo que se podrá hacer por correo electrónico o por carta certificada, correo electrónico, si es que media el acuerdo de la persona que tiene que entregar este dato personal, como así lo exige la 19.628. Se ha dicho acá que el Ejecutivo ha tenido, digamos, una postura, digamos, basculante, lo cual solo es señal de que el Ejecutivo es receptivo de la deliberación pública que aquí se lleva a cabo, presidente, por su intermedio, presidente. Nosotros hemos recogido puntos de la deliberación que se han dado en la comisión y los hemos intentado plasmar en una indicación que sea satisfactoria para los honorables diputados, ¿ya? Esta indicación consiste básicamente en que
Respecto del acto expulsivo, el acto, digamos, que ya es un acto desfavorable para el interesado, lo que se hace es, en caso de que proceda en 2 días continuos, en horarios distintos, a buscar la notificación personal y se certifique el fracaso de la práctica de la notificación, eso habilita a la administración para proceder por correo electrónico en el caso de que se haya habilitado previamente o por carta certificada. Ese es el alcance de la indicación del Ejecutivo que intenta recoger la deliberación pública que se ha vertido acá. Respecto de cuestiones concretas como la modificación del artículo 5º, solicitando, ¿cierto?, un emplazamiento ¿cierto?, o un apercibimiento respecto al migrante, ya en los términos de que tenga como consecuencia la comisión de un delito o no, creemos que es impropio modificar el artículo 5º en ese sentido, por cuanto el artículo 5º establece, tiene una finalidad, que es una finalidad de información respecto al migrante. Tendríamos que buscar otra salida y le proponemos a la honorable comisión que eso lo podamos discutir quizá en un proyecto de ley que aborde la ley de migraciones de una forma más integral. La idea matriz de este proyecto de ley es modificar notificación de inicio del procedimiento, y el Ejecutivo ha estado abierto a discutir, digamos, más allá de eso, hasta el punto en que se ha logrado eventualmente proponer una salida, un acuerdo respecto de la notificación del artículo 147, que es en principio personal y que inhibe otra forma de notificación. Nosotros creemos que podríamos llegar a activar otra forma de notificación para facilitar precisamente el afinamiento del procedimiento administrativo y la notificación de las expulsiones. En ese sentido, presidente, para el Ejecutivo es importante que este proyecto, en caso de que se suscite acuerdo o en caso de que el acuerdo no se logre, en cualquier caso es importante que se vote. Nosotros queremos avanzar con ustedes, y es importante para nosotros, ¿cierto?, que estas precisiones se hagan durante la deliberación pública para que tengan los mejores antecedentes disponibles para que se puedan tomar decisiones que sean tanto constitucionales como efectivas en términos de política pública, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Me había pedido anteriormente la palabra la presidenta de la comisión, la diputada Marta González. Usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Básicamente era un poco mencionar los elementos que ha entregado el director y también el asesor, en virtud de que ya llevamos varias sesiones discutiendo este tema y también tomando en cuenta la exposición que hizo la ministra, que efectivamente la ley de migración y todas las aristas de este tema migratorio se tienen que revisar en profundidad, y que sabemos que este proyecto viene a aportar en un punto y en una arista de este problema al cual tenemos. Entonces, yo le pido a la comisión que podamos avanzar con los acuerdos que hay y podamos dejar para otra instancia si se quiere llevar o si se quiere tomar otra arista del proceso, para no entramparnos y no dilatar más esta discusión que ya se han tenido varias sesiones. Yo creo que el director clarifica bien en equilibrio lo que se quiere buscar, que no es ni hostigar ni mucho menos, digamos, pasar a llevar derechos de alguna índole, sino que básicamente se quiere estandarizar un proceso y que tampoco tengan los inmigrantes que han estado de forma irregular tengan, digamos, más libertades que los mismos ciudadanos que hoy día estamos acá, en donde todos tenemos una clave única, todos tenemos registrados correos, todos tenemos registrados ciertos antecedentes, y lo importante aquí es estandarizar esas informaciones. Así que yo comparto la exposición que ha hecho el director, en donde se homologue, ¿cierto?, esta misma solicitud de domicilio a la solicitud del registro del correo electrónico. Y por otro lado también yo no lo pondría como que, yo lo pondría como facilitar, porque cuando a veces la gente no se maneja en temas electrónicos o poner el mismo ejemplo de la clave única, hay funcionarios que lo ayudan para que pueda efectivamente cumplir el trámite de la clave única, dígase adultos mayores o personas que no se manejan tanto con el tema digital, para cumplir con lo estandarizado de la información que se requiere. Básicamente yo creo que en lo personal el ánimo de la comisión ha sido ordenar este tema, apoyar en puntos críticos en donde el proceso que hoy día se veía de la dificultad de notificar, ese es nuestro principal objetivo, y también el director lo ha dicho en sesiones pasadas, tal como está expresado el proyecto, ya facilitaría en un número importante las notificaciones, ya sea
vía el correo electrónico o vía la carta certificada. Entonces, de todas maneras, avanzamos en el objetivo con este proyecto. Así que eso, presidente, para que podamos también cumplir con el objetivo de la sesión. Gracias, presidenta. Bien, a ver, diputados, diputadas, ¿alguien más me había pedido la palabra? ¿Alguien más me había pedido la palabra? ¿Usted me pidió? Yo propondría, señor presidente, que vayamos avanzando, empecemos a votar las indicaciones. Yo creo que para dejar una parte cerrada y ahí donde haya discusión respecto a alguna indicación todavía podemos continuar o profundizar respecto al tema. Digo porque ya es la tercera sesión que estamos en esto y queremos que la guagua cambie pañales. Después de haber escuchado varias presentaciones y también, por supuesto, respuestas que ha dado el Ejecutivo, yo creo que lo pertinente sería poder continuar avanzando en torno a esta iniciativa que, por lo demás, está bastante requerida por las situaciones que se han ido incrementando, aumentando en el último tiempo, especialmente en el manejo, la gestión y la administración que hoy día existe en el extremo norte de nuestro territorio nacional, donde sabemos que están llegando un sinnúmero de inmigrantes, muchos de ellos que pueden venir con muy buenas intenciones, pero también hay muchos que no van a venir, no están llegando con buenas intenciones. Entonces ahí, bueno, en muchas ocasiones cuando se toman medidas que son más restrictivas, como dice el dicho nuestro, pagan justo por pecadores, pero yo creo que aquí tenemos que buscar lo mejor y lo mejor para Chile y también tratar de despejar definitivamente las personas como están ingresando a nuestro país. Así que, ¿votamos? Claro. Ustedes tienen el comparado a la vista. ¿Tienen el comparado? Me parece que lo primero que habría que votar es la indicación de la diputada. Habría que empezar por la indicación de la diputada Astudillo porque es sustitutiva del texto aprobado por el Senado. Entonces habría que empezar por esas indicaciones. Las otras son complementarias o reemplazan parcialmente el texto del Senado. ¿Tienen esta? ¿Sí? Si hay unanimidad para acoger la tramitación, digamos. Sí, si hay unanimidad de la diputada Danisa Astudillo. Sí. Para admitir la discusión. Claro, solamente para acoger la transmisión, no implica pronunciarse sobre el fondo. Para acoger la tramitación. ¿Estamos de acuerdo? Unanimidad para... ¿Unanimidad? Unánime. Bien. No sé si la tienen todos en su poder esta indicación o la voy leyendo. No está en el comparado porque no se alcanzó a incluir, digamos, pero... El 130, y empieza por el artículo 5º de la ley, que obviamente no lo tenemos aquí a la vista, pero después el 132 y finalmente el 147. ¿Sí? Sí. ¿Lo leo, presidente, o no es necesario? A ver, diputada, ¿les parece? ¿Lo leemos? ¿Mejor? Ya. Sí, presidente, por favor. Ya, perfecto. Ya, señor secretario. Ya. Voy a leer entonces. Entonces, en primer lugar, para reemplazar, digamos, los numerales 1 y 2, de ahí que sea sustitutiva del texto del Senado, por los siguientes. En primer lugar, para agregar el siguiente inciso final en el artículo 5º, que no lo tenemos a la vista, digamos, pero en su primera intervención al ingresar al país, el extranjero deberá ser apercibido por el funcionario público a fin de
indicar un domicilio. Si ello no fuera posible, deberá indicar un medio electrónico de conformidad con el artículo 46 de la Ley 19.880. En caso de omisión del señalamiento del domicilio o del medio electrónico, las resoluciones de la autoridad se efectuarán mediante publicaciones en el diario oficial. Para tal efecto, los extranjeros deberán ser advertidos de esta circunstancia. O abrir el debate primero. ¿Alguien tiene algún comentario o lo sometemos a votar? Señor Valenzuela. Presidente, por su intermedio, señalar que la indicación es contraria a las ideas matrices del proyecto. No, si se toca, digamos, la norma del 166 o se agrega, digamos, un inciso final al artículo 5º, eso no está incorporado, digamos, en la idea matriz que vendría a ser, ¿cierto?, la modificación de la notificación inicial del procedimiento migratorio, presidente. Muchas gracias. Gracias. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Aquí el título de la ley dice Ley de Inmigración y Extranjería, con el objeto de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión. No veo por dónde esta indicación va en contra de las ideas matrices del proyecto. Puede ir en contra de otras cosas, pero no de las ideas matrices del proyecto. Muchas gracias. ¿Te quiere decir algo? Perdón, presidente. Perdón, diputado Trisotti. Sí, correcto. Cortito el diálogo. Por su intermedio, presidente, entiendo que esta es la indicación que incorpora también el tema del artículo 5º, ¿cierto? Ahí están creando una facultad, digamos, en torno, ¿cierto?, a la primera intervención de ingreso al país, ¿cierto?, donde será percibido por el funcionario público, y eso es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Presidente, muchas gracias. Me había pedido la palabra el diputado Cuello. Sí, presidente. Yo considero que esta indicación, en particular la que está en el artículo 5º, sí escapa por completo de las ideas matrices del proyecto. En tanto, el proyecto tiene por objeto solamente regular la notificación del procedimiento de expulsión. En cambio, esta indicación, que está a propósito del artículo 5º, es sobre el procedimiento migratorio, es decir, señala que esta forma de notificación que se incorpora, esta facultad de percibimiento por parte de la PDI a la persona de que indique un domicilio o que indique un medio electrónico, se refiere, dice acá, a todas las resoluciones de la autoridad. Entonces, eso es muy amplio, muy general y escapa por completo al objetivo específico de la notificación del procedimiento administrativo de expulsión. Y por lo tanto, presidente, creo que sería pertinente que usted pudiera pronunciarse respecto de la admisibilidad de esta indicación. Gracias. Gracias, diputado. La diputada Astudillo había solicitado la palabra. No, pues gracias, presidente. Yo solamente, usted decía que no, el secretario decía que no teníamos el artículo 5, yo lo tengo acá a la mano. Dice, artículo 5, procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información íntegra, oportuna y eficaz acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y egreso del país, y cualquier otra información relevante en idiomas español, inglés y lenguaje de señas. La Política Nacional de Migración y Extranjería definirá los idiomas adicionales, ¿verdad? O sea, en la primera parte creo que apunta a lo que nosotros, es más extenso el artículo, a lo que estamos nosotros proponiendo. Bien, vamos a someter entonces a votación. Presidente, diputada Morales. Sí, tengo una pregunta. A ver, diputada, ya usted tiene la palabra. Sí, una sola pregunta. Entendí cuando leyeron la indicación que sustituía los números 1 y 2 del proyecto original. ¿Eso significa que deja fuera las otras modificaciones que propone el Ejecutivo? Agrega. Ah, ya. Ok. Perdón, me había pedido la palabra, parece que el diputado Cuello. Sí, presidente, lo que ocurre es que hicimos una
un reclamo de inadmisibilidad. Entonces, creo que es pertinente que usted en su calidad de presidente o que recabe la opinión del secretario para establecer si procede o no declarar inadmisible la indicación antes de votar. Perdón, gracias, diputado Kaiser. Respecto de la solicitud de inadmisibilidad, en razón de la creación de una facultad, aquí no se crea una facultad, porque la facultad ya la tienen los órganos del Estado. Pertinente, así es, según el artículo 5º, lo que se hace es extender el ejercicio de la misma, y no es lo mismo que crearla. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Presidente, ¿usted la declara admisible? Porque Sí, correcto. La declara admisible. Admisible. Ya. ¿La sometemos a votación? Presidente, la diputada Zagardía está solicitando palabra. A ver, diputada Zacardía, perdone que no lo habíamos observado que estaba con la manito levantada. Clara Zacardía, usted tiene la palabra. Sí, buenos días, señor presidente, también a la señora presidenta. Yo concuerdo con lo que dice el diputado Cuello de que esta indicación sería inadmisible ya que se aparta del espíritu de lo que es el artículo 132, porque se refiere el artículo 5º a las definiciones, pero no a los derechos y deberes, no a algo específico de procedimiento como es las notificaciones. Entonces, creo que es mezclar peras con manzanas y que yo estoy por la admisibilidad. Gracias, señor. No, hay que votar la admisibilidad. Bueno, a mí me parece que con las intervenciones vamos a tener que votar en la admisibilidad de esta iniciativa. ¿Ya? Sí, presidente. Forma de votar. El procedimiento es el siguiente. Ya que la mesa, digamos, el presidente declaró admisible la indicación, los que sostienen la posición contraria tienen que reunir los votos necesarios, o sea, la mayoría para que se declare inadmisible. ¿Mm? Entonces, ¿quiénes están por la inadmisibilidad? Vamos a votar. Por la inadmisibilidad, entonces, la diputada Astudillo. En contra. Diputado Becker. Estoy por la admisibilidad, en contra de la inadmisibilidad. ¿Conforme? Diputado Borges, que en definitiva es el que va a reemplazar a don Juan Fuenzalida. Diputado Borges. Admisibilidad. Admisible. En contra. Diputada González, Marta González. Sí, voy a argumentar en base a lo que ha dicho el Ejecutivo y también en el ánimo de poder avanzar con lo que ya tenemos en acuerdo y además por el tema del diario oficial que también se comentó en algún momento por el tema de los gastos que todavía no tenemos ni aprobación ni informe de eso. Voy a declararla inadmisible sin perjuicio que en otra oportunidad podamos revisar y perfeccionar lo que hoy día podamos aprobar. Entonces, a favor de la inadmisibilidad. Diputado Kaiser. Admisible, señor secretario. Diputado Cosme Mellado. No hay reemplazo tampoco. Diputada Javiera Morales. Sí, mire, también quiero justificar mi voto. Creo que habíamos avanzado bastante la semana pasada cuando la ministra señaló cuáles eran los lineamientos en que se iba a avanzar en este proyecto, por lo que, y además nos pidió en el otro caso esperar para poder llegar a una medida consensuada. Entonces creo que en este sentido esto nos ayuda para eso. Por eso voy a votar por la inadmisibilidad. Muy bien. Diputada Joana Pérez. ¿Me escucha?
¿Sí? Sí, ¿Me escucha? diputada, diga. Ya. Mire, voy a fundamentar mi voto, presidente, porque la verdad es que el tema de la migración hoy día es una urgencia y una prioridad. Yo encuentro inconcebible que después de todas estas semanas, todos estos meses, desde que, recuerden, el propio subsecretario fue a informarnos de este proyecto, que no podamos consensuar, que no podamos estar de acuerdo a la normativa interna para tener una migración ordenada, regular y segura, tratando de acoger los vacíos que nos entrega nuestra legislación. Entonces, por cierto que voy a apoyar esta indicación de la diputada Astudillo, porque creo que la semana pasada pudimos haberla votado, y así lo pedía yo, pero ella con el ánimo de que consensuemos junto al Ejecutivo una mejor propuesta, y aquí no tiene que ver con izquierdas, con derechas, porque imagínense cómo va a terminar, cómo estamos terminando en votar esto, sino que tiene que ver con que debemos hacernos cargo del problema que tenemos en migración, dotando a las policías de más instrumentos y también ayudando en las notificaciones. Por lo tanto, espero que podamos seguir de mejor manera y no entrampándonos entre nosotros mismos, entre el Ejecutivo y la voluntad de los parlamentarios. Por lo tanto, voy a acoger la admisibilidad para que podamos tramitar esta indicación de la diputada Astudillo. Diputado Víctor Pino no tiene tampoco reemplazo. Diputada Zacardía. Diputada Clara Zacardía, tiene su voto, por favor. Como ya fundamenté, estoy por la inadmisibilidad. Gracias. Diputado don Luis Cuello. Por favor, secretario. Diputado Trizotte. En contra de la inadmisibilidad. Falta usted, presidente. En contra, señor secretario. Resultado de la votación. 4 a favor de la inadmisibilidad. 6, 7. Y 7 a favor de la inadmisibilidad. En contra, perdón, de la inadmisibilidad. O sea, gana la posición de la mesa. Gana la posición de la mesa. Ahora se puede votar la indicación propiamente tal. No sé si hay acuerdo en esa propuesta de dar por aprobada la indicación misma por la misma votación, 7 a favor y 4 en contra. ¿Telemáticos están de acuerdo con la misma votación? ¿O se toma? No, ya. Si levantan el dedito, de acuerdo. De acuerdo. Ya, están de acuerdo. Está aprobado entonces 7 por 4. Presidente, leo a continuación la indicación número 2, por supuesto, del texto propuesto por la diputada Astudillo, para modificar el artículo 132 de la ley en el siguiente sentido. En primer lugar, para sustituir la frase en conformidad al artículo 147I por lo siguiente: personalmente o por carta certificada, dirigida al último domicilio registrado en el servicio o en la Policía de Investigaciones de Chile, salvo que éste hubiera registrado y autorizado previamente ante cualquiera de ellos un correo electrónico para su notificación. Efectuada dicha notificación, y sigue aquí el texto, tendrá un plazo de 10 días, etc. Perfecto. ¿Sí? Ofrezco la palabra, algún comentario. Presidente, una pregunta. Sí, adelante, por favor. Disculpe que no tengo acá la indicación a mano, pero entiendo que ¿será posible que nos aclararan cuál es la diferencia entre esta indicación y la propuesta por el Ejecutivo? Que entiendo que es lo mismo reemplazar la primera por carta certificada o correo electrónico. ¿O si es posible que nos aclare el Ejecutivo? A ver, si el Ejecutivo puede aclarar esta propuesta, digamos, en relación a la preliminar, la original. Presidente, por su intermedio. Adelante. Primero,
señalar, presidente, que el Ejecutivo había presentado una propuesta, ¿cierto? En esta propuesta, el artículo 132 del proyecto de ley mantenía, digamos, la redacción inicial, ¿cierto? En ese sentido, esta indicación es igual, ¿cierto? A la del Ejecutivo, y eso no tendría, digamos, diferencia. Precisamente la indicación dice registrado y autorizado, todo lo cual se aviene con lo que el Ejecutivo había presentado como mensaje presidencial, presidente. Respecto del literal B, la notificación por carta certificada, se entiende practicada al tercer día de la fecha de recepción, ¿cierto? Y en el caso de la notificación por correo electrónico, se entiende efectuada al tercer día. Está correcto, presidente. El punto 2 es idéntico al mensaje. Más allá de las consideraciones técnicas sobre el punto, presidente, queríamos insistir en la posibilidad de llegar a acuerdos sobre lo que habíamos planteado en un primer punto, ¿cierto? Este proyecto de ley lo habíamos discutido previo, ¿cierto?, a esta sesión con los asesores, y creemos todavía que es posible, digamos, avanzar aprobando la indicación que estábamos discutiendo conforme a modificar el artículo 147. Gracias, presidente. Gracias a usted. Votamos este. Claro, habría que votar entonces la letra A del numeral 2 de la indicación de la diputada Estudillo. Bien, entonces, estando en concordancia también con el Ejecutivo, votamos entonces, a ver, perdón. Solamente, Sí, sí, diputado. presidente, no, que tengo una duda. La indicación de la diputada Estudillo, ¿en qué se diferencia con lo que aparece en el comparado que ha sido despachado por el Senado? Esa es mi duda. Es que sí, sí, Por su intermedio, presidente, el es que entonces no procede que se vote si ya está despachado por el Senado, si están en idénticos términos. Lo que pasa es que presentó una indicación sustitutiva total del proyecto aprobado por el Senado, entonces igual tienen que pronunciarse. Igual. Las diferencias están en otras partes. Bien, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿O lo someto a votación? Tal vez habría unanimidad, presidente. ¿Unanimidad? A ver, Respecto de esto. dando, pues, colega. Sí, muchas gracias, señor presidente. La consulta es si nosotros aprobamos el texto como viene, porque es sustitutivo de todo el proyecto. ¿Qué pasa con el resto de las indicaciones? Se caerían en la medida que las indicaciones plasmadas en el comparado están hechas al texto del Senado. Correcto. Eso significa que la segunda parte la tendríamos que rechazar para ver el resto de las indicaciones. ¿Estoy entendiéndolo bien, señor secretario? Claro, tendría que ser así. Ok. Entonces tenemos que rechazar estas indicaciones para seguir avanzando en el trabajo. ¿Cómo? Disculpe, secretario. Adelante. Sí, si es exactamente la misma que el Ejecutivo, ¿será posible fusionar ambas indicaciones o que alguien retire una para poder avanzar? Es que el texto de la indicación de la diputada Estudillo fue presentado como sustitutiva de los numerales 1 y 2 del texto aprobado por el Senado. O sea, es un nuevo texto, digamos, el que propone. Y fue acogida a tramitación la indicación y se votó ya el numeral primero, fue aprobado. Y están ahora en la letra A, que, claro, coincide con el texto aprobado por el Senado, pero tienen que pronunciarse de todas maneras, aunque sea igual. Diputado Cuello, ¿tiene otra duda? Tengo otra duda, presidente, La porque misma. es que el problema es el siguiente, desde el punto de vista procedimental, porque ¿qué ocurre si esta indicación, o sea, esta parte de la indicación se rechaza? ¿Qué significa? ¿Subsiste el texto del Senado, despachado por el Senado, ya que estamos hablando del mismo texto? Entonces, Lo reemplaza. o sea, ¿qué reemplaza? Tendría un efecto supresivo. Entonces, Sí, eso es. ok, gracias. Bien.
Entonces, votación la letra A, no sé si habría unanimidad en vista de Vamos a votar la letra A. ¿Estamos? del numeral 2 de la indicación de la ¿Se diputada. aclararon todas las dudas? ¿Ya? ¿Votamos? A ver, la diputada Astudillo está pidiendo la palabra. Diputada, a ver. A ver. Díganos. Es que si rechazamos esto, estábamos hablando con el asesor jurídico, se aprueba la propuesta del Ejecutivo, entonces ahí se produce como un dilema mayor. Entonces estoy viendo si mantener esta segunda parte o modificarla. Deme, por favor, un segundito. Ya, tiene usted un segundo. Podríamos entonces retirar la letra A. A ver, es que el problema es que la ¿Cómo se hace técnicamente aquí? indicación reemplazó los numerales 1 y 2, entonces no es que reviva el texto del Senado por el hecho de retirar la letra A de la indicación número 2. No, al contrario. O sea. No, porque la indicación dice para reemplazar los numerales 1 y 2. Entonces, Es que yo discrepo de esa interpretación porque en definitiva lo que votamos acá recién fue un numeral de la indicación, pero en ningún caso hemos aprobado una indicación sustitutiva, solamente se admitió a tramitación, que es diferente. Entonces, en definitiva, si la diputada Astudillo retira el numeral 2 de la indicación, subsiste el texto despachado por el Senado, salvo que se suprima. A ver, diputado Kaiser, usted tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, a la colega Astudillo. Si retira el 2, todavía puede reponer la indicación, si no me equivoco, modificar. Sí, exactamente. Correcto. sí. Esas partes son las que me complican, porque claro, sí, En un otro escenario. porque a mí mi asesor me dice que en ese caso es mejor rechazarla. Su indicación. No, la letra A esa segunda, porque la primera está lista, ¿cierto? Su indicación. Sí. Sí. Pero explíquenos usted mejor qué se da en cada escenario para Es que entender el bien. encabezado de su indicación dice para reemplazar los numerales 1 y 2 por los siguientes. Entonces, mientras se mantenga ese epígrafe, es sustitutiva del texto del texto del Senado. La misma comisión aprobó someter la tramitación porque en estricto rigor no se podría una vez votado en general el proyecto. Claro, tal como lo hizo presente el asesor del Ejecutivo. Conviene el punto 2 rechazarlo, votarlo y rechazarlo. ¿Eso? Para que no se caiga lo anterior. ¿Qué pasa ahí? Ahora, mire, si se rechaza la parte que ustedes tendrían que presentar otra indicación. Ahora, tengo entendido que hay acuerdo en la letra A, digamos, de que es idéntico al texto del Senado, entonces aprueban su indicación. Sí. ¿Se puede aprobar con alguna modificación? Porque yo quiero eliminarle el autorizado previamente para que sea concordante. Sí, la verdad es que no existe la práctica de indicación sobre indicación, a pesar de que no es muy reglamentario, pero se hace. Sí, podría ser eso. Y con eso tiene más sentido, digamos. Porque diferiría del texto aprobado por el Senado. Tiene más sentido. A ver, un minuto, don Sergio, asesor del director, me ha pedido la palabra. Por su intermedio, presidente, más allá de las consideraciones reglamentarias que se han vertido en la comisión, se ha levantado, digamos, la voluntad de indicar sobre la indicación. Eso en general es una práctica inadmitida, ¿cierto? No es algo que se pueda hacer reglamentariamente. En principio, la eliminación del fraseo y autorizado previamente, al Ejecutivo no le parece que es una idea, digamos, con la que pueda comulgar, precisamente por las razones que se han apuntado sistemáticamente a lo largo de las sesiones, sobre todo por problemas de constitucionalidad que podría adolecer la medida. Y en ese sentido, además,
e indicamos que esa medida en particular, ¿cierto?, adolecería de problemas de admisibilidad. Muchas gracias, presidente. Resolvemos. Diputado, ¿usted quiere hacer una consulta? Sí, solo una. ¿Tenemos un problema con la forma o con el fondo, señor? Las dos cosas. Pues, ambos. Ah, ok. O sea, decir que la Constitución de 1980 tiene algo bueno, según usted. Si se vota entonces la letra A. Correspondería votar la letra A. ¿Habría acuerdo o se vota nominalmente? No, pues todavía está aprobado. ¿O no? El numeral 1 está aprobado, sí. Pero quedaría un vacío si se rechaza. Si se rechaza la letra A, quedaría un vacío en cuanto a la regulación del artículo 132. Claro, pero ¿por qué la van a rechazar si es idéntico al texto aprobado por el Senado y hay consenso? El texto igual que el del Senado. Es casi idéntico. Señor presidente, señor secretario, ¿podría la diputada pedir un acuerdo para modificar la indicación que ella misma ha presentado? Sí. ¿La sustitutiva? Hay que presentar una indicación. Claro, hay que presentar ¿Usted puede una modificar? indicación, pues. Ok. ¿Por qué no? Puede corregir el mismo texto y se vota eso. Es muy simple. Presidente, hemos tenido que cambiar la indicación no sé cuántas veces para tratar de llegar a un consenso entre el Ejecutivo y los demás colegas, de verdad. Y yo le pido disculpas a los diputados que están presentes ahora por primera vez, pero esto de verdad tiene muchas vueltas. Entonces, a mí me parecía algo razonable lo que usted planteaba de que lo aprobáramos y que el diputado Renzo Trisotti presentara una indicación para retirar esta autorizado previamente. Eso es lo que te decía, Fernando. Por favor, la indicación sobre indicación no es reglamentaria. No se puede. Reglamentariamente habría que redactar una nueva indicación que recoja todas esos elementos. Es algo que ahora esté disponible para hacer una ¿Presidente? Ya. No había pedido la palabra. ¿Ya? ¿O no necesariamente? Presidente. Me solicitó la palabra acá el asesor del director, señor Valenzuela. Disculpe, presidente. Adelante, señor. Quería solicitarle, por favor, si fuese posible que quede en acta el hecho de que el Ejecutivo presentó una propuesta y que no ha sido considerada. Por favor, presidente. Sí, Muchas okay. gracias. Muy bien. Sí, el tema es que no está firmada, es una propuesta. Mientras no esté firmada, no se puede pronunciar la palabra. ¿Quién es? Sí. Yo. Diputada Joana Pérez. No, eso sí que tampoco está prohibido. Eso lo hemos zanjado en reuniones con los secretarios de comisiones de que no se admiten las indicaciones en referéndum. Eso no. A ver. Porque se prestó para, no sé. A ver, moción de orden. Está solicitando la palabra la diputada Joana Pérez. Sí, diputada Pérez. Sí. Presidente, mire, como ya sabemos las posturas de cada uno, del Ejecutivo y de quienes hoy día esperamos llegar a votar estas propuestas dos. Estoy hablando de los dos temas en tabla que hemos pospuesto ya por meses, ¿ya? En materia de notificación y en materia de control de identidad. Yo le pediría quizás para que nos podamos ordenar, quizás separar esta parte, dar un breve espacio para que los asesores junto
a los diputados puedan cerrar el texto y que pudiéramos ir analizando el otro proyecto y poner una hora de cierre de ambas votaciones, porque créame que así como vamos con esta disyuntiva hoy día, que ya es insólito, estos proyectos los hemos tenido en tabla a lo menos 5 sesiones, que podamos votar, porque de lo contrario va a llegar las 12 del día y se va a cumplir lo que muchos quieren, es no seguir tramitando estos proyectos de migración. Entonces, le pediría que avancemos en el proyecto número 2, si es que todavía, y se redacte esta, pero y al final votemos ambas iniciativas. Vamos a declarar un receso unos 3 minutos, por favor, para que se pongan de acuerdo, porque esto se ha puesto bastante más engorroso. Sí. Ya. De la indicación número 2, la diputada Astudillo, a la cual ella, la indicación está firmada, digamos, le retiró la frase y autorizado previamente. De manera que haría así, para sustituir la frase en conformidad al artículo 147I por la siguiente: personalmente o por carta certificada dirigida al último domicilio registrado en el servicio o en la Policía de Investigaciones de Chile, salvo que éste hubiera registrado ante cualquiera de ellos un correo electrónico para su notificación. Efectuada dicha notificación, y ahí sigue con el texto de la ley. No sé si les parece entonces en votación o más debate sobre. ¿Votamos? No sé. A ver, la diputada Javiera Morales está pidiendo la palabra. Sí, Diputada Morales. sí, muchas gracias, presidente. Entiendo entonces que estaría eliminando la autorización y quisiera conocer la opinión del Ejecutivo. Entiendo que la autorización forma parte de nuestras normas de la Ley de Base del Procedimiento Administrativo, a menos que esté entendiendo mal cuál fue la modificación. Gracias, diputada. Disculpe, Diga, el otro quería diga. saber, en caso que esta se rechace, vamos a poder votar la del Ejecutivo, ¿no es cierto? No, diputada, propuesta que leyó, pero mientras no traiga la firma correspondiente no se puede votar. Ya, al Ejecutivo. Por su intermedio, presidente. Perdón, ¿la presentación del Ejecutivo no viene debidamente firmada? Y no puede aclarar el asesor. Tengo entendido que solamente es un borrador de propuesta. Por su intermedio, presidente, y para atender a absolver las dos consultas, primero la diputada Morales. En primer lugar, si es que efectivamente se elimina la autorización, ¿cierto? La referencia a la autorización dentro de lo que es la indicación, el Ejecutivo solicita que en acta que está en contra de la modificación. En segundo lugar, precisamente por las razones que arguye la misma diputada Morales,
en torno a que es un estándar mínimo de procedimiento administrativo, el hecho de que la forma de notificación por correo electrónico debe ser solicitada por el interesado del procedimiento. En segundo lugar, para absolver la consulta del diputado Trisotti, el Ejecutivo se comprometió a traer una propuesta acordada, ¿cierto?, y tratada con los asesores durante una reunión la semana pasada, y esa propuesta, digamos, fue sometida a conocimiento de la honorable comisión el día de hoy y en esos términos. El Ejecutivo no, como anunciamos al momento de iniciar la comisión, y dijimos que teníamos una conversación pendiente con la Dirección de Presupuestos. La Dirección de Presupuestos nos dijo a nosotros que teníamos un informe financiero con un contenido determinado, pero que el documento formal iba a ser ingresado en su oportunidad. Gracias, diputado. Por su intermedio, presidente. Gracias, diputado Kaiser. Gracias, señor presidente. Solamente para que quede en acta para tribunales en un futuro. Sí, es cierto, este proyecto modifica ciertas formas de notificación. Esa es la idea. Queremos facilitar, simplificar y hacer efectivas notificaciones a quienes de otra manera no pueden ser notificados. Eso supongo que en ese sentido estamos todos más o menos de acuerdo que es el sentido de este proyecto. Y en caso, creo yo, de que haya un conflicto legal, sigue funcionando el sistema de la derogación tácita. Muchas gracias, señor presidente. ¿Lo sometemos a votación? Presidente. Solamente la palabra. Tiene Sí. usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Una consulta. Sí, considerando lo que señalaba el diputado Kaiser, me gustaría que el Ejecutivo se nos pudiese aclarar si efectivamente este es un estándar meramente legal o es un estándar que corresponde al debido proceso o tiene algún respaldo jurisprudencial en los números que señalaba antes el director, de que efectivamente por falta de autorización se produce alguna causal de nulidad o de cuestionamiento del proceso, o meramente se trata de que es un estándar que está en la ley y que por tanto una ley posterior puede modificarlo. Muchas gracias. Ejecutivo, ustedes tienen la palabra. Por su intermedio, presidente, si bien no tenemos los roles concretos disponibles acá, sí sabemos que el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia constante ha señalado que la ley de base de procedimiento administrativo 19.880 es el cartabón, ¿cierto? El mínimo de garantía que es exigible a todo procedimiento administrativo, y en ese sentido la jurisprudencia del TC se transforma también en un mandato, ¿cierto?, para el legislador en términos de cuáles son los elementos esenciales o los trámites esenciales y su configuración que debe contener todo procedimiento administrativo, sobre todo un procedimiento administrativo con un acto de término, ¿cierto?, desfavorable, un acto sancionatorio que en el fondo tiene una aptitud mayor para vulnerar garantías y derechos garantizados por la Constitución, en particular el debido proceso, ¿cierto?, sobre todo en su dimensión en términos de que el debido emplazamiento es una parte esencial del justo y racional procedimiento al que el mismo Tribunal Constitucional alude. Nos comprometemos a aportar los roles correspondientes a la honorable diputada, pero ese es el razonamiento del Tribunal Constitucional y en ese sentido también informa la actividad y la deliberación pública del legislador. Muchas gracias, presidente. La diputada Astudillo me solicitó la palabra. Muchas gracias, presidente. No solamente aclarar que insistimos en agregar el párrafo en la indicación, en la primera parte de la indicación, insistimos en agregar el párrafo 5 justamente para tener coherencia con el resto de lo que estamos planteando. Y pudimos eliminar la palabra autorizado previamente porque lógicamente en la primera parte ya queda garantizada que la persona dio su autorización para dar el correo. Entonces, por eso que para que no se entienda que estamos desvirtuando todo el proyecto o que queremos excedernos, sino que aquí hay una coherencia en lo que estamos presentando, porque de verdad lo que queremos es facilitar este trámite y que las expulsiones no queden hoy día estancadas porque porque la ley entraba el procedimiento, y liberar también hoy día del trabajo de la PDI, que tiene que andar por todos lados hoy día notificando en vez de estar haciendo su trabajo investigativo, que es lo que realmente necesitamos. Se le citó la palabra el Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, en este caso respecto del artículo, ¿cierto?,
texto, el inciso final nuevo que se ha aprobado, el Ejecutivo quiere hacer una reserva de constitucionalidad y además señalar que eso, digamos, en los términos expresados en la intervención anterior, debieran, digamos, considerarse que es contrario, digamos, a la Constitución en términos del artículo 65 de la misma, por ser una atribución exclusiva del presidente de la República, en el fondo establecer una facultad o una potestad, ¿cierto? En este caso, una facultad de apercibir, ¿cierto? Para el funcionario correspondiente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. El diputado Cuello tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo primero es que tengo una diferencia con la diputada Astudillo respecto de que lo que señala en atención a que el artículo 5 ya prevendría o establecería una autorización. Yo entiendo que ello no es así porque no hay un requerimiento de voluntariedad de la persona para señalar un medio electrónico y que además eso implica notificar todas las resoluciones, no solamente las que tengan que ver con el procedimiento administrativo de expulsión. Y aún cuando fuese considerada la voluntariedad en este artículo 5, puede también ocurrir que en la sala no se apruebe este artículo. Y por lo tanto, en consecuencia, si no está contenido en el artículo 132 la necesidad de autorizar expresamente la notificación mediante correo electrónico, que quedaría debilitada esa garantía. Y por último, también creo que hay a mi juicio, el omitir, o más bien el suprimir la necesidad de autorización previa para la notificación del correo electrónico. Eso naturalmente que debilita el emplazamiento y en consecuencia, a mi juicio, entraría en colisión con lo dispuesto en el 19 número 3 de la Constitución, en el sentido de asegurar a todas las personas un proceso previo legalmente tramitado y que tenga garantías de un procedimiento justo. Y en consecuencia es una garantía que se aplica no solamente en el ámbito penal, sino que también en el ámbito administrativo. Y por lo tanto, creo que aprobar, o sea, si se aprueba esa norma en estas condiciones, podría estar sujeto a algún cuestionamiento, alguna impugnación ante la justicia constitucional. Gracias, presidente. Perdón, me había pedido diputada. Ya. Sí, diputado Cuello. En el Código Procesal Penal, artículo 26, y el Código del Código de Procedimiento Civil, en el artículo 49, existe ya esta forma alternativa de domicilio u otro medio electrónico. Por lo tanto, no entiendo por qué se quiere legislar de manera distinta a un grupo de personas. Si nosotros los chilenos estamos sometidos a estas reglas, ¿por qué deberían haber reglas especiales para otro grupo? Perdón, señor Taller. Brevemente, señor presidente, más allá de las aprehensiones que ha expresado el asesor de la ministra, Sergio Valenzuela, y el diputado Cuello respecto de eliminar la frase autorizado previamente, la opinión técnica del servicio es que esas notificaciones no van a ser validadas por la persona a la que le lleguen a ese supuesto correo no autorizado. La autorización del correo garantiza que esa persona se hace cargo de recibir esa notificación, y si ese correo no es autorizado, la persona perfectamente podría reclamar que ese correo no es de ella, o que ese correo simplemente no está hábil, o incluso puede señalar que no está autorizado. Entonces eso va a debilitar ya el procedimiento de notificación y lo va a hacer más difícil de lo que estamos tratando de que sea. Lo sometemos a votación. En votación, entonces, presidente, la letra A de la indicación número 2 de la diputada Danisa Astudillo con la eliminación de la frase y autorizado previamente. Diputada Danisa Astudillo. A favor, presidente. Diputado Baker. A favor, presidente, secretario. Diputado Borges. A favor. Diputada Marta González.
Disculpe, secretario, ¿esta es la que es idéntica en la primera parte a lo que viene del Senado o en la segunda? Sí, eso del Senado, Sí. esto del Senado, pero restándole la frase y autorizado previamente. Ok, a favor. Diputado Kaiser, A favor, señor secretario. don Cosme Mellado. No. Aló, don Juan Carlos, no me permite la imagen, no, algo ocurre que no permite la autorización de la imagen desde la sala. Dice que el administrador debiese permitir. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. A favor. No puede votar. No puede votar vehículo, no puede votar. Vehículo. Sí. Lo dejamos para el final por si. Déjalo para el final. Ya. A ver si se baja el vehículo. Diputada Javiera Morales. Disculpe, secretario, entonces esto es con la autorización. Eso es lo que entendí. No, Con se autorización eliminó la previa. frase y autorizado previamente. Ya, entonces en ese caso en contra. Diputada Joana Pérez. A favor, presidente. Secretario. Don Víctor Pino. Diputado Víctor Pino, no está. Diputada Clara Zacardía. Contra. Don Luis Cuey. En contra. Diputado Trisotti. A favor, señor secretario. Presidente. A favor, señor secretario. ¿Y cómo me parece que se bajó? Sí, diputado Cosme Mellado, siempre que está en un lugar fijo. Cosme. No está en internet. Ahí está. Está con el micrófono desactivado. Ya. Diputado Cosme, ¿nos escucha? No, usted lo tiene apagado. No. Ahora sí. No. Ahora tiene apagado usted. A ver que me haga con el dedo para arriba o para abajo. ¿A favor o en contra? No escucho nada, parece. No. Ya. Anda en una cosecha de trigo, parece por ahí. Secretario, necesito hacerle una consulta. Sí. Me confundí con la primera, con lo que me explicaba que había sacado la diputada Astudillo, la autorización previa del correo. Sí. Ya, bueno, voy a rectificar mi voto en virtud de lo que ha dicho el director del servicio y el asesor, que esto puede entrampar más las notificaciones. ¿Sería en contra entonces? En contra, secretario. Ya, ok. Diputado Mellado no puede votar. Tiene inconvenientes técnicos. Resultado de la votación. 7 a favor de la letra A y 4 en contra. Presidente, estamos al término del orden del día. ¿Habría unanimidad para prorrogarlo, para continuar con la sesión? ¿Tenemos alguna opción, alguna unanimidad para continuar? ¿No? ¿No puede? Ya. Entonces llegaríamos hasta aquí y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Presidente, estoy pidiendo la palabra. Diputada Pérez, usted tiene la palabra. Sí, presidente, delante solicité
una moción de orden en la comisión, ni siquiera se me respondió. Yo creo que necesitamos respeto. Mire, hoy día en tabla hay 2 proyectos. Ni siquiera se sabe cuál es la urgencia de estos proyectos. Entonces, lo que yo quiero sugerirle, presidente, es que como la voluntad que tenía usted como presidente hoy día, interino, la diputada presidenta Marta González y los diputados, que podamos hoy día llevar estos proyectos a sobretabla e iniciar con ellos. Tenemos otras audiencias, pero son urgentes estos proyectos, presidente. Me gustaría que lo pudiéramos considerar, ya que no vamos a estar esperando hasta marzo para remitir proyectos que llevamos 3 a 4 meses tramitándolo en la comisión. O es urgente el tema migratorio, o no lo es para esta comisión. Entonces le pido a usted y a la diputada Marta González que hoy día, como estamos citados a las 3 de la tarde, sigamos la discusión y votación de estos proyectos. Si ya todos tenemos claro cómo vamos a votar, estamos claras las indicaciones que se presentaron. Entonces, hoy día a las 3, que podamos incorporar estos temas y sigamos la discusión de ambos proyectos. Sí, presidente. A ver, gracias, diputada Joana Pérez. Le voy a solicitar a nuestro secretario cuál es la temática administrativa que tenemos en relación a la sesión. Joana Pérez, se incorporaron los 2 proyectos relativos a la transparencia en el ámbito municipal en la sesión de hoy día, también especial de las 3, en razón de que el Ejecutivo me avisaron que le iba a poner urgencia, de la cual se va a dar cuenta ahora. Ese es el motivo. Y además, hasta el minuto eso no ocurrió, perdón, presidente. No, pero esta comisión la puede presidenta decidir, presidente y señor secretario. Y se invitó si yo no digo que no tratemos esos temas, si yo misma y la presidenta sabe que yo misma estoy apoyando algunos de esos proyectos y hemos firmado con la diputada Catalina Pérez. Lo que estoy diciendo es que como es urgencia, que nos demos media hora, 20 minutos y despachemos estos proyectos. Es un acuerdo que viene tratándose de esta comisión hace al menos 2 o 3 sesiones. Yo lo único que pido, presidente, es que seamos fieles a los propios compromisos que asumimos en comisión. Despachar estos proyectos la semana pasada, no lo pudimos hacer, lo dejamos para ahora. Entonces, ¿qué vamos a seguir esperando para marzo? Eso es lo que estoy proponiéndole, presidente, que sin afectar la tabla de las urgencias, que son hipotéticas porque no están todavía, podamos incorporar estos 2 proyectos y seguir la discusión. Eso es. Totalmente de acuerdo con usted, diputada Joana Pérez. Vamos a consensuarlo porque también yo tengo que respetar a la presidenta titular de la comisión y me imagino que ella también está en concordancia con lo que se está opinando en relación a lo que podemos hacer al inicio, ¿no es cierto?, de la reunión de las 15 horas de hoy día de la tarde. Sí, presidente, concuerdo con los compromisos que nosotros habíamos adquirido con estos proyectos. Yo creo que ya se han discutido largamente y las posiciones están, digamos, claras y no nos queda más que terminar las votaciones y despachar. Entonces, si hay una unanimidad, digamos, de la comisión, porque como no están en tabla, porque esperábamos que los sacáramos hoy día en esta sesión, pero cosa que por los motivos que ya conocemos no se dio, poder generar un espacio en la sesión de la tarde y poder despachar. Yo creo que para pedir el acuerdo de la comisión. Está dentro de su facultad, además, presidente, así que... Totalmente de acuerdo. ¿Ok? Gracias. Bien, Presidente. ahora, adelante. No, yo no he dado la unanimidad, que me gustaría saber si el Ejecutivo va a tener a las 3 de la tarde las indicaciones firmadas. Pero no se requiere unanimidad, diputada Javiera Morales. Estamos abogando un acuerdo pasado, señor presidente. Esto es un acuerdo que ya tomamos de despachar estos proyectos antes del receso. Eso es, y por eso hoy día tiene la facultad la diputada presidenta de ponerlo en sobretabla. Eso es, si no se quieren votar, después, bueno, lo decimos en la comisión, que no se quieren votar, pero lo único que estoy yo aduciendo un acuerdo que hemos tomado como comisión. Por supuesto, diputada, yo no estoy cuestionando ese acuerdo, lo que sí es que uno se organiza y yo tengo que tomar un avión y tengo un reemplazo, no por no es mala voluntad, y quiero saber también si el Ejecutivo va a tener las firmas de las indicaciones para poder votar como corresponde y no ahora en la mañana que tuvimos que suspender incluso porque no tenemos claridad de cuáles son las indicaciones, dónde están las firmas y un comparado con la propuesta del Ejecutivo.
Bueno, nosotros ya iniciamos un proceso de tratamiento de un proyecto y que nos queda bastante poco y por lo tanto todos concordamos, ¿verdad?, de iniciar la sesión de las 15 horas para ponerle término al tratamiento del proyecto que hoy día hemos comentado y que obviamente por las distintas mociones y presentaciones se los alargó un poco la sesión y por eso que no no se terminó cabalmente, pero ya nos queda bastante poco, entonces tal como habíamos acordado anteriormente, de darle prioridad justamente a estas iniciativas antes del receso parlamentario, es que la idea, ¿no es cierto?, es poderlo terminar en la sesión de las 15, que se inicia a las 15 horas. Se incluye entonces en la tabla, presidente. Se incluye en la tabla. Gracias. Pero, a ver, presidente, yo hice una consulta antes de la unanimidad. No la ha dado. Si el Ejecutivo va a tener, si no proponer que si puede ser mañana, ¿a qué hora? Ponemos otra sesión como comisión y terminamos de votar con las indicaciones del Ejecutivo, con la firma, según el acuerdo que se adoptó entre los asesores y la ministra en la sesión anterior. No tengo ningún problema. Nadie no quiere votar, pero hagámoslo como corresponde. Y si mañana en la mañana pueden estar, no tengo ningún problema, sesionemos mañana en la mañana. Yo personalmente no concuerdo con aquello porque ya se empezó el proceso de votación de un texto y ahora no le podemos dar la continuidad como corresponde, entonces vamos a tener que insertar otra iniciativa, dejar pendiente algo que ya iniciamos y por lo tanto se va a instalar sobre tabla en la sesión de las 15 horas. ¿Eso Muchas requiere la gracias. unanimidad, presidente, o no? No se necesita unanimidad. Muchas gracias.